Amén, amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Le quiero invitar al libro de Mateo. Mateo 19, verso 1 en adelante. Dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Amén. Leemos la palabra. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él le respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. Palabra del Señor. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón hablar del matrimonio. Hoy venía con mi esposa a la radio y se presentó un problema de trayecto, una dificultad. Pero bueno, Dios había puesto este mensaje en mi corazón y poder compartir sobre el matrimonio. Amén. Así que leíamos, ¿cierto?, San Mateo capítulo 19, del verso 1 al verso 8. Aquí, hermanos, vemos, ¿cierto?, primeramente que los fariseos, estos hombres que siempre seguían a Jesús para tentarle y poder, ¿cierto?, buscar una falla en él y poder acusarle. Y siempre le hacían preguntas capciosas, preguntas, ¿cierto?, en el cual para poder ver si sabía responder bien y también sorprenderle. Pero Jesús siempre tenía una palabra, siempre nuestro Señor tenía una palabra, ¿cierto?, inspirada por el Espíritu Santo, una palabra del Señor, para responderle a los fariseos, a estos también escribas, intérpretes de la ley, que siempre venían a Jesús para tentarle. Así también en esta oportunidad vemos, ¿cierto?, también ellos vinieron, ¿cierto?, a tentar a Jesús y preguntándole, como leíamos, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Como leíamos, como respondió nuestro Señor Jesucristo, él les respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Estas son palabras de nuestro Señor. Así que mire el verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Amén. Palabra del Señor. Primeramente vemos, ¿cierto?, a estos religiosos. Antiguamente estaba estipulado en la ley que el hombre, el judío, el israelita, podía dar carta de repudio a su mujer por cualquier cosa. Es decir, la mujer aburría al hombre y simplemente le daba una carta de repudio, cualquier motivo o cualquier excusa. En aquel tiempo, cuando estaba Moisés, se había establecido la ley, había muchos problemas en el pueblo de Israel, muchas dificultades. Una de ellas era el matrimonio. Venían sus mujeres ahí a Moisés, al que era el líder, y eran tantos los problemas que habían, eran tantas las quejas que habían de los hombres,
que al final Moisés dijo ya, carta de repudio nomás, carta de repudio. Entonces estos fariseos vinieron a nuestro Señor Jesucristo preguntándole a Jesús qué opinaba de esto. ¿Qué opinaba de esto? Y el Señor le da la respuesta. Les dice, y como leíamos, ¿no oíste que desde un principio lo que Dios juntó no lo separa el hombre? Aleluya, gloria al Señor. Y dijo, por tanto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Estas son palabras de Jesús. O sea, Jesús fue al Génesis, fue al principio. Al principio. La creación. Cuando Dios, ¿cierto?, entiende que el hombre no puede estar solo, crea una varona, una ayuda, una compañera idónea para el varón. Cae en un sueño profundo Adán, y de ahí de la costilla, ¿cierto? El Señor abre su costado, le saca una costilla, y de su costilla crea a la mujer. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, Abel dijo, esta es varona porque carne de mi carne y hueso de mis huesos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces Jesús fue a la creación, fue al principio, al Génesis, no lo que estableció Moisés. ¿Por qué Moisés tuvo que establecer en aquel tiempo carta de repudio? Ahí está la respuesta, por la dureza del corazón del hombre. Por la dureza del corazón del hombre. Amén. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarlas? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. ¿Se da cuenta? Mas al principio no fue así. Bueno, ¿por qué, mis hermanos? Por la dureza de vuestro corazón. A la verdad, el matrimonio no es fácil. El matrimonio es muy complicado. Pero cuando está Cristo en medio, todo es más fácil. Cuando está el amor de nuestro Señor Jesucristo, la verdad todo es más fácil. Siempre conversamos con mi esposa, si no estaría Cristo en medio nuestro, capaz que no estaríamos juntos. El Señor, hermano, Él nos da esa capacidad de poder soportarnos, de poder amarnos en el amor de Cristo y poder también perdonarnos. ¿Por qué? Porque somos dos seres distintos, hombre y mujer, dos seres distintos, que Dios une, que Dios junta. Ambos con muchas debilidades, con muchos errores y también virtudes. Pero lo bonito de esto, hermanos, de que al unirse el matrimonio, hermano, el hombre puede recibir, ¿cierto?, esta gracia, ¿cierto?, la ayuda, el amor de una mujer, de una esposa. Porque la verdad el hombre no puede vivir solo. El hombre no fue creado para vivir solo. Es más, cuando Dios vio que Adán estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Bueno, si usted está solo, está soltero, desde ya comience a pedirle al Señor una idónea, una esposa, una compañera. Como le digo, son dos seres distintos, pero al unirse, ¿cierto?, al unirse se complementan. Lo que no hace el hombre lo hace la mujer y se complementan. Los dos juntos hacen un equipo. Forman una casa, un hogar, una familia. Sobre todo también cuando está Cristo en medio, mis hermanos. Cuando la verdad yo con mi esposa pudimos entender de que Dios nos unió con un propósito. ¿Que cuál era ese propósito? Que era hacer su voluntad, predicar el Evangelio. Eso es maravilloso, mis hermanos. Cuando uno entiende, ¿cierto?, el propósito de Dios,
en el cual Dios nos junta, nos une, que es trabajarle, servirle a nuestro Señor Jesucristo. Eso, cuando nosotros con mi esposa entendimos esto, eso nos unió más todavía. A pesar de que como matrimonio también tenemos nuestras diferencias, también a veces discutimos, obviamente. A la verdad, el matrimonio perfecto no existe. Hay muchas diferencias. En particular, yo tengo muchas debilidades, tengo muchas cosas que a mi esposa no le gustan, pero cuando uno pone su mirada en el blanco que es Cristo Jesús, cuando uno pone su mirada en la palabra del Señor y no se deja llevar por los sentimientos, por las emociones, a la verdad todo es más fácil. Porque como el Señor les decía aquí a los fariseos, a estos hombres que vinieron a tentar al Señor, Jesús les dijo: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Mire, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, obviamente en el matrimonio a veces hay situaciones, hay problemas, dan ganas de separarse, de divorciarse. Hoy en día hay leyes, hermanos, que facilitan esto, humanamente hablando. La juventud prácticamente no se quiere casar, y la gente que se casa se divorcia por cualquier cosa, por cualquier motivo. Pero cuando está el amor de Cristo cambia todo, cuando está el amor de Dios. Los fariseos eran hombres, hermanos, y los judíos eran hombres que vivían de acuerdo a la ley. A la ley. Cuando está la ley, cuando la persona vive bajo la ley, existe mucho esto: el juicio, el prejuicio, la culpabilidad, la diferencia entre uno y el otro. Yo soy mejor que tú. Como decía un fariseo, yo no soy como este publicano. Entonces, cuando está la ley en el hombre, cuando el hombre está bajo la ley, es muy difícil llevar un matrimonio. Es muy difícil. Porque no está la gracia, porque no está el amor, porque no está la misericordia. Además, porque no está el Espíritu Santo. Qué importante, hermano, la palabra, qué importante el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos amonesta, nos redarguye cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, nos mueve, nos motiva a pedir perdón, ya sea con palabra o una acción ahí dentro del matrimonio. Yo tengo muchas debilidades, tengo muchas falencias dentro del matrimonio, pero el Señor te pone una idónea, te pone una compañera, una esposa, una amada, que Dios también pone en ella paciencia, pone amor. El Señor también, hermanos, da mucha gracia a la mujer. Da mucha gracia a la mujer para soportar al hombre. Entonces, qué importante que en medio del matrimonio esté Cristo, mis hermanos, esté el Señor. Por ejemplo, hay cosas que a mí no me gustan de mi esposa, y viceversa, hay cosas que a mi esposa no le gustan de mí. Por ejemplo, yo soy bien desordenado. Ella siempre es muy ordenada, siempre anda ordenando todo, ordenando el closet. Yo no, yo dejo los zapatos botados en cualquier lado, en la pieza, los calcetines, me voy a bañar, me ducho, dejo la toalla en cualquier lado, mojada. Y son cosas que llevo por tiempo, por años, y que nunca he podido superar. Y ahí está mi esposa: Mario, la toalla; Mario, los calcetines; otra vez los zapatos. Ella va, me ordena los zapatos, me recoge los calcetines, cuelga la toalla. Y hay momentos que se aburre y que se cansa también. Entonces, así somos los hombres, así soy yo, tengo muchas debilidades también. Pero cuando está la gracia del Señor, hermano, cuando está la gracia del Señor, cuando llega a nosotros el Evangelio, cuando llega Cristo en nuestras vidas, ya no vivimos bajo ese juicio, prejuicio, bajo esa condenación, bajo la ley como era antes, que por tu culpa, mira, por tu culpa, mira cómo está la familia, cómo están los hijos, por tu culpa. Es más, cuando está la gracia es distinto. Cuando está el amor de Cristo es distinto, mis hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces el Señor, hermano, sea bendiciendo su vida, su matrimonio. Creo que no es casualidad que el Señor pone esta palabra
en mi corazón esta tarde, el Señor sea bendiciendo en los matrimonios. Cuando la persona, hermano, vive bajo la ley, vive bajo el juicio, el prejuicio, bajo la condenación, mira sobre el hombro, se siente superior, condena, juzga, culpa. Así estaban los fariseos, así estaban los judíos, ¿cierto? Bajo la ley. Siempre andaban buscando el error de la persona para culpar, para acusarle, para condenarle. Por eso que siempre ellos buscaban cómo tentar a Jesús, a dónde él se podía equivocar, errar, haciéndole preguntas. Pero el Señor siempre tenía la respuesta. Aleluya, gloria al Señor. El Señor siempre tenía la respuesta. Aleluya, gloria al Señor. Por ejemplo, cuando vienen momentos a veces complicados en el matrimonio, o una pelea, una discusión grande, lo primero que se viene, me voy a separar, me voy a divorciar. Pero eso es el mundo, mis hermanos. La gente del mundo piensa así. Nosotros no vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos. Nosotros no vivimos de acuerdo a nuestros deseos. Nosotros no vivimos de acuerdo al deseo de nuestro corazón. Porque sin duda a veces, claro, vienen esos pensamientos que tenemos que hacer nosotros los cristianos, los que estamos bajo la gracia, bajo la misericordia del Señor. Rápidamente, hermano, botar ese pensamiento e ir a la palabra. Ir a la palabra. Como dice acá Jesús fue al Génesis, fue al principio, para que estos fariseos pudieran entender que Moisés era tanto el problema que tenía, tantos problemas de divorcio, de acusaciones, que al final él dijo: ya, hagan carta de repudio o de divorcio, por el motivo que sea. Pero el Señor le explicó que era por la dureza de vuestro corazón, por la dureza de vuestro corazón. Y es más, Él lo lleva al Génesis, al principio: lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separa al hombre. Aleluya, gloria al Señor. Entonces esta palabra son palabras de Jesús. Esa palabra tiene que venir a nuestra mente, a nuestro corazón. Lo que Dios juntó, no lo separa al hombre, ni nada. Aleluya, gloria al Señor. Entonces nosotros los cristianos no vivimos bajo sentimientos, bajo emociones, no vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos. Aunque de repente, como les digo, vienen deseos, hay momentos de ira, de cólera. Qué importante aprender a controlar nuestro corazón, a poner el freno a nuestro corazón. Qué importante poder controlar nuestros pensamientos. Qué importante, mis hermanos, poner el freno. La mente es un filtro donde llegan los pensamientos. Y si usted tiene esa capacidad de frenar y filtrar bien, ¿cierto?, los pensamientos que se vienen a su mente, porque todo pensamiento que llega a la mente y después obviamente se va al corazón y ya se convierte en un deseo, en una acción. La gente hoy en día, como les digo, el mundo se separa, se divorcia. No me gustó esto de mi mujer, no me gustó esto de mi esposo, me voy a separar, me voy a divorciar. Lo primero que se viene es un pensamiento primero, y después se convierte en un deseo, bajo la ira, bajo un sentimiento, bajo un rencor, un odio. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a controlar nuestro corazón, este corazón que es engañoso, que es perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice ahí el libro de Jeremías capítulo 17, verso 9, que el corazón del hombre es engañoso, perverso, más que todas las cosas. Sin duda, estar casado no es fácil, se complica a veces, hermano, pero con Cristo todo se puede. Con Jesucristo todo se puede. Sobre todo cuando nosotros estamos fundamentados en la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Qué importante que podamos nosotros, hermano, entender esto, lo que el Señor dijo. Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, uno solo. Dos seres distintos que se unen, que se juntan, que Dios los une, los bendice, y son una sola carne, un matrimonio. Aleluya, bendecidos por el Señor, por la gracia, por la misericordia, unidos. Aleluya, gloria al Señor. Sobre todo cuando el matrimonio descubre esto, hermano, que Dios lo juntó con un propósito, que cuál es servirle a Él.
cuando nosotros descubrimos esto con mi esposa, sin duda hay problemas, diferencias, a veces vienen momentos difíciles, pero volvemos a la palabra y vamos, ¿cierto? Y podemos entender que lo que Dios hace, hermano, es maravilloso. Su evangelio, su palabra, lo que Dios juntó, aleluya, gloria al Señor, nada y nada lo separa. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, esto es maravilloso, el matrimonio. Vamos a ir a una pausa musical para posteriormente ir cerrando el mensaje y ya ir concluyendo. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Berito. Amén, amén. Dios bendiga a mis hermanos del TikTok. Estamos aquí en la radio Palabra de Vida 95.7, ciudad de Iquique, región de Tarapacá, primera región de Chile. Estamos compartiendo acá en la radio el programa Las Manos del Alfarero. Dios bendiga a nuestros hermanos conectados. En este momento estamos en una pausa musical que le habla el pastor Mario Verdugo de la iglesia Casa de Sion, de acá de la comuna de Alto Hospicio, ciudad de Iquique. Hoy el tema del matrimonio, un tema hermoso, precioso, que es importante poder también recibir, ¿cierto?, un consejo, una palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos en la pausa musical, amén. A ver, no sé si podrán escuchar algo. Amén, amén. Hermosa alabanza. Gloria al Señor, amén. Bueno, continuamos con el programa En las manos del alfarero. Hoy estamos hablando del matrimonio.
Entonces Jesús le respondía y le hacía entender a estos fariseos que el Señor había autorizado carta de repudio y divorcio por la dureza de vuestro corazón. El hombre, mis hermanos, cuando se cree autosuficiente, cuando el hombre se cree capaz, porque ve como él dijera, a lo mejor su inteligencia, se apoya en su sabiduría, inteligencia, en su prudencia, se apoya en sí mismo, la autosuficiencia. Hermano, el hombre mientras confíe en sí mismo, a la verdad, es muy difícil que el hombre pueda reconocer su debilidad delante de las personas. ¿Por qué? Porque se cree capaz, se cree autosuficiente, se cree mejor. Así eran los judíos, así eran los fariseos, hombres que se consideraban mejor que los otros, hombres justos, porque procuraban, se esforzaban para cumplir la ley y los mandamientos, estaban al servicio de Dios, menospreciaban a los pecadores, los miraban sobre el hombro, los miraban como perros. Es decir, ahí podemos ver a un hombre con un corazón duro, pero no así un pecador, mis hermanos, que reconoce su debilidad, que está reconociendo su pecado delante del Señor y que necesita de su gracia, necesita de su misericordia. Entonces, cuando un hombre, hermano, reconoce y ve su debilidad delante del Señor, es como el primer paso, ¿cierto?, para recibir la gracia, para recibir el perdón de los pecados y recibir la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Pero no así mientras el hombre esté viviendo en autosuficiencia, como estos fariseos, como estos judíos, estos intérpretes de la ley, estos hombres, hermanos, que se creían, un poco más se creían justos, perfectos, delante del Señor. Pero el Señor, como les dijo, hipócritas, hombres hipócritas, hombres que tienen un corazón duro. Pero no así, hermano, como les digo, la persona que recibe la gracia del Señor por haber reconocido su debilidad delante del Señor, su pecado delante del Señor. Entonces, cuando uno reconoce, hermano, que es muy débil, cuando uno reconoce que tiene muchas debilidades y que no le queda otra que recibir la gracia y la misericordia del Señor para recibir la salvación, todo cambia, mis hermanos. Ya el hombre no depende de sí mismo, no depende de su capacidad, sino que depende de la gracia del Señor. Como les decía, yo tengo muchas debilidades, dentro del matrimonio tengo muchas debilidades, pero no así antes. Antes vivía de acuerdo a mi capacidad, poniendo la confianza en sí mismo, poniendo la confianza en mi prudencia, y muchas veces nos creemos superiores que los demás. Y ahí viene esto, ¿cierto? El menoscabo, el menosprecio, viene el juicio, la ley, la condenación, por tu culpa, mira lo que hiciste, otra vez te equivocaste, la culpabilidad. ¿Por qué? Porque uno se siente superior a la otra persona, corazón duro. Así, hermano, eran los fariseos. Por eso es que el Señor les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Entonces, cuando llega esto, hermano, llega la gracia en nuestras vidas, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que tenemos muchos defectos, muchas debilidades, podemos nosotros también mirar, ¿cierto?, con empatía al resto de nuestro prójimo, a nuestros seres queridos, a nuestros seres cercanos, así también en el matrimonio. Porque cuando el hombre se cree superior o mejor o más puro o más santificado o más perfecto, ¿cierto?, de acuerdo a su capacidad que su cónyuge, lamentablemente, hermano, el matrimonio es muy difícil que funcione. Por eso les digo, ahí está la ley. Están como viviendo bajo la ley, pero no bajo la gracia. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Que primeramente uno se ve a sí mismo. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para sentirme superior? Siendo que tengo muchas debilidades.
¿Quién soy yo para mirar y menospreciar a mi cónyuge, a mi esposa? O viceversa. Mis hermanos, Dios les bendiga. Entonces, por eso que el Señor les decía a estos fariseos que Moisés le había entregado, le había, ¿cierto?, dado, ¿cierto?, esta salida, se puede decir, de una carta de repudio, de divorcio, por la dureza de vuestro corazón. Porque así es el fariseo, así es el religioso, así vive el religioso. Pero nosotros los cristianos no somos religiosos, mis hermanos. Nosotros los cristianos no estamos bajo la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia. Que hemos recibido la gracia, el perdón de nuestros pecados, solamente por la misericordia del Señor, porque aún siendo pecadores, siendo débiles, con muchos defectos, con muchas debilidades, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, antes yo de condenar, de juzgar a la otra persona, me miro yo primero. ¿Quién soy yo? Pero no así antes, vivía por tu culpa. Así viven muchos matrimonios, aún siendo cristianos, aún viven como cristianos religiosos, culpándose uno a otro. Mira, por tu culpa, mira lo que hiciste. No, mis hermanos, primero mírese a sí mismo, mire esa paja que está en su ojo, o esa viga que está en su ojo, antes de sacar la paja del ojo ajeno. Entonces es importante mirarse a sí mismo primero, antes de juzgar y condenar o culpar al resto. Así viven muchos matrimonios, por tu culpa se divorcian, se separan. Siempre hay alguien que tiene que ceder, siempre hay alguien que tiene que tener un corazón más blando para poder, ¿cierto?, llegar a un consenso, un acuerdo. Aleluya, gloria al Señor. Pero cuando está endurecido el corazón del hombre, ninguno de los dos cede. Lamentablemente, hermano, es muy complicado llegar a un consenso, a un acuerdo. Aleluya, gloria al Señor. Ahí en el libro de Mateo también, en el verso 18, mira, aquí mismo estábamos en el 19, el verso 18, capítulo 18, perdón. Por ejemplo, aquí dice, el verso 19 dice, 18-19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire qué importante ponerse de acuerdo en el matrimonio, qué importante ponerse de acuerdo, llegar a un consenso, a negociar. A veces nosotros los hombres, hermanos, es mejor perder, perder por un lado, pero ganamos por otro lado. Aleluya, gloria al Señor. Porque cuando la mujer está contenta, hermano, anda todo como reloj, como maravilla en el matrimonio. Pero ¿a qué pasa a veces? Por la dureza de nuestro corazón, no queremos perder. Es más, muchas veces creemos que tenemos la razón, o viceversa, mis hermanos. Había un matrimonio que estaba a punto de divorciarse, ellos fueron a una terapia. ¿Y qué problema tenían? Por ejemplo, ella dejaba los closets abiertos, dejaba las puertas abiertas de los muebles, y él dejaba sus calcetines por cualquier lugar. Este caballero se parecía a mí. Entonces, mire, por eso ellos estaban a punto de divorciarse, fueron a unas terapias, y el terapeuta, ¿qué les dijo? Esto es fácil, esto no es complicado. Ustedes se están ahogando un vaso de agua. Hagan una cosa, porque a lo mejor esto capaz que nunca lo puedan cambiar, pero esto se soluciona así. Usted le cierra las puertas a ella de los muebles, y usted le decía a la esposa, le recoge los calcetines, y esto se soluciona. En verdad a veces nos complicamos tanto por cosas tan sencillas, mis hermanos. Aleluya, el Señor les bendiga, amén. Yo le doy gracias al Señor por este tiempo de compartir con ustedes, hablar un poco del matrimonio. Me hubiera gustado que hubiera estado mi esposa acá, pero bueno, nos faltará la oportunidad. Ahí ella me va a acusar ahí delante de ustedes. Pero la verdad que es muy... el matrimonio, a pesar que se pone a veces cuesta arriba, se complica, pero con Cristo todo se puede. En el amor de Cristo todo se puede, con la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Mire, le quiero invitar al libro de, si está con su Biblia, Primera de Pedro capítulo 3. Antes de leer acá, decirles que hay un estudio, hermano, en la Universidad de Harvard. Se comenzó un estudio en la década de los años 40 hasta el día de hoy. Un estudio, ¿en qué consiste este estudio? En ver y estudiar realmente cuándo el hombre es feliz, en qué momento el hombre es feliz. Y se ha entendido, hermano, se ha llegado al estudio que los primeros años del hombre, ya siendo adulto, entre los 20 y los 40 años, el hombre se dedica solamente a trabajar, se dedica el hombre a trabajar, a producir, descuidando la casa, descuidando el hogar, los niños, la esposa. Pero después ya sobre los 40, el hombre ya empieza como a bajar la fuerza y se dedica más a la familia, a los hijos. ¿Por qué? Porque se descubrió de que la soledad, mis hermanos, la soledad es lo que realmente al hombre lo hace ponerse muy triste. Por eso que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. La soledad es algo terrible, es lo más terrible que le pueda pasar a un ser humano, estar solo, la soledad. Entonces el hombre ya a los 50 años, solo a los 50, ya se comienza a ver como un poco solo. Los hijos crecen, los hijos son independientes, ya se van de la casa, y como que el hombre quiere, ¿cierto?, allegarse más a la familia, a los nietos, a disfrutar los nietos, a disfrutar la esposa. Entonces este es un estudio. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que lo que daña al hombre realmente es la soledad. Sin duda la droga daña la mente, daña el cuerpo. El alcohol también daña la mente, nuestro cuerpo, el estómago, las neuronas. Sin duda eso también daña mucho. Pero lo que se ha descubierto, mis hermanos, en este estudio, que es la soledad. Entonces cuando el hombre, hermano, ya comienza a llegar a esa etapa de su vida sobre los 40, llegando a los 50, sobre los 50 ya él comienza a disfrutar la familia. Pero no así antes, que lo que hace, trabaja, quiere producir nomás. ¿Por qué? Porque el hombre, el estar solo es muy dañino para el hombre. Mire, ya terminando, le quiero invitar al libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Dice, asimismo, vosotras, dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mire, esto es muy importante para las esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea al extremo, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Amén. Qué importante que si usted se va a casar, ahí yo creo que son las recomendaciones, ¿cierto?, para ver qué tipo de mujer usted va a elegir, ¿cierto? A veces cuando la mujer, hermano, anda más preocupada de su lujo, ¿cierto?, como dice acá, la verdad sale muy caro. Mejor búsquese una mujer, ¿cierto?, que sea sencilla, dedicada a su casa, a su hogar, dedicada, ¿cierto?, obviamente al Señor. Por eso dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Si usted quiere una modelo, hermano, le va a salir caro.
va a tener que gastar mucho dinero en invertir, ¿cierto?, en su esposa, si quiere una modelo. Pero mejor búsquese una mujer sencilla, por ahí decía un pastor, una mujer, si es gordita no importa, pero que importante, mis hermanos, poder vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Dice el verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aleluya, gloria al Señor. Estamos en otros tiempos, obviamente, donde la mujer es más independiente, mis hermanos. Pero es que es importante que